La guerra en Europa tiene impactos globales muy importantes y varios de ellos nos alcanzan, no solo, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el precio de las materias primas o con el precio de los fertilizantes, sino que además ha habido una reestructuración de la globalización donde los gobiernos volvieron a tomar el control de la globalización. O sea, la idea aquella de Friedman de que dos países que tuvieran un McDonald's, en tanto están dentro de la globalización financiera, nunca entrarían en guerra, porque la globalización financiera llevaba una paz económica al mundo, quedó claramente invalidada con la invasión de Rusia a Ucrania. Rusia tenía McDonald's, perdió los McDonald's y los renombraron con otro nombre de otra cadena. Y los gobiernos ahora tienen un papel importante sobre ello, y me parece que se minimizan las implicaciones de esto para América Latina, porque si nosotros estamos atrapados en esa globalización, ¿cuáles son las alternativas que deberíamos mirar? ¿A quién seguir? ¿Con quién vincularse? ¿Con Bruselas y Washington? ¿Con Moscú? ¿Con Pekín? Entonces, en esta mini respuesta a esa provocativa pregunta, vuelvo a la conclusión del pensamiento propio. No creo que haya ninguna evidencia sostenible que nuestra nueva fase de reformas políticas, profundizar la democracia, etcétera, sea cualquiera de esos ejes globales: Pekín, Moscú o Bruselas, Washington. Esta pregunta de la transformación y el progresismo es súper compleja, porque ¿qué quiere decir transformación y qué quiere decir progresismo? Habría que tomar con pinzas lo de la nueva ola del progresismo, porque lo que se llama la primera ola en algunos países sí introdujo reformas muy importantes, y algunas de esas reformas han quedado un poco perdidas en la vista de la academia y de lo político partidaria. Por ejemplo, reformas muy importantes en el mundo laboral en Argentina, Uruguay y Brasil. Tiene un lado muy criticable, como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Esa apetencia extractivista terminó en exacerbar conflictos como las comunidades locales, ruptura con las organizaciones indígenas, y sus consecuencias ustedes la ven ahora con la fractura del movimiento al socialismo en Bolivia en tres corrientes, donde una demanda a la otra y una acusa a la otra. El caso de la situación colombiana es muy verde para hacer una evaluación definitiva, y además habrá que ver el funcionamiento del paquete de todo el gobierno. No pueden solo ustedes enfocarse en una persona, o sea, solo en el presidente. Hay que ver el desempeño de todo el aparato del Estado bajo este progresismo, el desempeño del poder legislativo, los gobiernos locales, etcétera. Ahora, en las transiciones post-extractivistas, estas que yo les hablaba, que se discutían en América del Sur, tenían dos fases. La primera fase era de medidas de urgencia y emergencia para reducir los impactos más agudos de los extractivismos. La segunda fase era de transformaciones estructurales, y una estaba acoplada sobre las otras. Entonces, las transformaciones estructurales, en el sentido clásico del siglo pasado de transformación estructural, tampoco está muy en la agenda, porque no hay un gran debate público. Por ejemplo, ¿habrá una transformación hacia la industrialización en Colombia? ¿Qué industrialización? No puede ser la misma del siglo pasado, es para fabricar otras cosas. ¿Cómo se va a financiar? Y así sucesivamente. Entonces, ahí habrá que ver cómo avanza esto. Y eso también requiere definir qué quiere decir progresismo. Progresismo tiene la palabra progreso. Las palabras no son inocentes, llevan mochilas históricas. La idea de progreso viene de movimientos políticos partidarios de fines del siglo XIX, que invocaban la idea de progreso. Dentro de la izquierda fueron primero rescatados por la coalición de izquierda en Uruguay, luego tomada por el Partido de los Trabajadores en Brasil hace como 20 años atrás, y luego se popularizó.
reemplaza a las ideas de los desarrollismos del siglo XX. Entonces también requiere una reflexión en nuestro propio término, en pensamiento propio, especialmente los sudamericanos, que quiere decir progresismo. Yo creo que el tema de poder desaprender parte de esas lógicas de cómo el aprendizaje es mutuo en los territorios y cómo la academia está formulada de alguna manera para esto, para la mesa, ¿no? Para el que habla hacia los alumbrados. Yo sé que hay mucha academia en donde eso se ha ido, digamos, como transformando, digamos que desde las organizaciones, nosotros somos un colectivo de abogados y abogadas, pero un día nos dimos cuenta que el litigio no iba a ser suficiente si no teníamos o pensábamos como en la silla de 4 patas donde uno se sienta, donde si una de las patas no está, pues la silla se cae. Entonces dijimos, bueno, en la defensa territorial de estas comunidades definitivamente una patica es lo jurídico, pero esa patica jurídica no puede estar desligada de una patica de incidencia, de comunicaciones, de protección, y hay una que reviste de una importancia fundamental y es la del fortalecimiento organizativo. Y empezamos por una dinámica pues acompañada de la pedagogía popular, de la educación popular, de poder entender también esos saberes que hay en las comunidades y poder reflexionar sobre lo que se conoce en esas comunidades y que nosotros desconocemos. Y solo ahí empezamos a comprender y a dinamizar un montón de rutas que han sido, pues, bien o malas, que han generado unos escenarios de freno a la expansión minera, por ejemplo, de la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, que es la de Carbones del Cerrejón, y que han tenido, digamos, otros espejos. En términos de esos aprendizajes y del cómo, creemos que eso de la recuperación de los sentidos hay que ponerle como carne, ¿no? Como lógica desde la academia. La misma Brigitte Batiste una vez nos dijo en un escenario que era que los problemas, muchas de las afectaciones al agua o los conflictos por el agua que se están viendo en La Guajira no era por el carbón, no era por la mina a cielo abierto más grande de Latinoamérica, sino que era porque habían muchos chivos. Y que, claro, la mina había generado un progreso, un desarrollo y había generado trabajo, y entonces por eso la gente de La Guajira ahora tenía más chivos y eran los chivos los que estaban generando estos procesos de afectaciones y demás. Y entonces decíamos, ¿cómo discutir contra esas lógicas, no? Pues venga, acerquémonos, vaya y mire, vaya y huela, vaya y toque, vaya y sienta todo esto. Yo creo que los debates ahí son fundamentales y es ir contra justamente ese modelo de consumo que tanto se persigue y que no deja que se le dé valor a lo que realmente podría tener un valor. Y creo que hay que seguir denunciando a esa academia cooptada, creo que hay que seguir insistiendo en una academia desde lo ético y que las discusiones empiecen a aterrizar. También esta mañana yo le decía a Eduardo, ¿por qué no se aterriza esto a un lenguaje que alguien de a pie lo comprenda? Y es que a veces en los debates académicos surgen 800.000 términos y luego quedamos en las mismas, en que eso está en un círculo de discusión, pero que no se aterriza. Y las estrategias también comunicativas, yo siento que lo mediático ha tenido un rol fundamental en esta estructura, digo yo hasta mental, ¿no?
que hay que empezar a discutir y que hay que empezar a reflexionar de cómo todo esto se traslada de otras formas a los sectores de la sociedad que lo requieren. Un sindicalista, ya para terminar, perdón que me senté en la palabra, un sindicalista un día hacía un balance de todo lo que han logrado desde la convención de trabajo, la convención laboral. Y absolutamente a todos los puntos les encontramos el quiebre y el fracaso y el no, esto está mal. Pero había un punto que para él era fundamental y dijo, bueno, sí, puede que tenga razón en que todo esto no ha servido para nada, pero las becas que le han dado a nuestros hijos por ser sindicalistas y que están en la universidad y están estudiando, y eso para algo servirá. Entonces al final sí planteábamos y le decíamos a él, bueno, pero su hija, ¿qué opina? Porque si a mí me preguntan y me dicen, mi hijita se va para la universidad a estudiar a costa de mi pulmón, pues como que no, porque es la silicosis, es una cantidad de cosas ahí, y entonces ahí, ¿dónde está el sentido común? El sentido común aterrizado a cualquier escenario de discusión, incluido por supuesto el de la academia. No sé si Ernesto. Ernesto. Solo para cerrar, y ya creo que todos. Pero sí me llama la atención tu pregunta. Esencialmente yo mencionaría 3 cosas y recojo lo que han dicho pues Eduardo y Rosa María. Algo que me llama mucho la atención y es en lo que está centrado mi tesis doctoral. De hecho, en Europa sonaba muy raro porque era básicamente sobre imaginarios sociotécnicos y mi terminología era sobre la importancia de soñar diferente, pues por todo el arraigo que tengo del pensamiento latinoamericano encima mío. Pero creo que eso tiene que ver, creo que ahí está la clave. Creo que fundamentalmente tiene que ver con recoger la sensibilidad propia de nosotros, de los latinoamericanos, para poder construir, si es posible, currículos, como tú lo decías, diferentes, ¿no? Como cultivar una generación distinta pasa necesariamente por cultivar la sensibilidad que está muy en el fondo, pero al mismo tiempo por encima cuando nos relacionamos con nuestras familias, con nuestros pueblos. La mayoría de todos nosotros tenemos origen campesino. Esto es una ciudad campesina, pero creo que pasa necesariamente por ahí. Y en segundo lugar, pues por la construcción de un pensamiento propio y la descolonización del conocimiento. Creo que eso no es una narrativa, no es una cosa retórica. Es evidente que nuestros conocimientos son híbridos, pero las transiciones necesariamente necesitan prácticas, y son prácticas de producción tecnológicas que requieren conocimientos híbridos. Por eso muchas veces las alternativas puestas en la agroecología sí que pueden ser de verdad una propuesta seria para los territorios, digamos, de sacrificio. Yo lo dejaría ahí. Creo que la clave está fundamentalmente en eso.